Para realizar las técnicas de anestesia requerimos del siguiente instrumental. Antes de iniciar una técnica de anestesia, primero debemos de contar con todas las barreras de protección para nosotros y para el paciente. Posterior a esto tomaremos signos vitales. La presión se tiene que encontrar en los rangos normales, también oxigenación, temperatura, frecuencia respiratoria. Se proporcionará enjuague bucal al paciente. Para preparar nuestra cárpula debemos verificar que la anestesia se encuentre bien, que no tenga alguna infiltración y que no se le hagan algunas burbujas. La aguja debe de tener una inclinación correcta, no doblada. Antes de iniciar cualquier anestesia, debemos agregar un tópico anestésico. Inyección supraperióstica, conocido más comúnmente como infiltración local. Los nervios que anestesian son los ramos terminales mayores del plexo. Las áreas anestesiadas es la zona inervada por los ramos terminales mayores de este plexo. Pulpa y raíces dentarias, periósteo bucal, tejido conjuntivo y mucosa. Se recomienda una aguja de calibre 27G corta. El área de actuación es en la región apical de la pieza que se desea anestesiar. El punto de referencia es el pliegue mucobucal, la corona dentaria y la raíz dentaria. Bloqueo del nervio alveolar superior posterior. Nervios anestesiados del nervio alveolar superior posterior y sus ramos. Áreas anestesiadas, pulpas del primer, segundo y tercer molar maxilar. Alternativas es la inyección supraperióstica, la aspiración positiva aproximadamente del 3.1%. Se recomienda emplear una aguja corta de calibre 27G. El punto de inyección es a la altura del pliegue mucobucal por encima del segundo molar maxilar en una sola dirección.
Bloqueo del nervio alveolar superior medio. Los nervios anestesiados es el nervio alveolar superior medio y sus ramos terminales, así como sus áreas anestesiadas son las pulpas del primero y segundo premolar maxilar, la raíz mesibucal del primer molar, los tejidos periodontales bucales y el hueso que lo rodea, con una aspiración positiva muy poco frecuente del menos 3%. Se recomienda emplear una aguja corta o larga de calibre 27G. El punto de inyección es a la altura del pliegue mucobucal por encima del segundo premolar maxilar y con su área de actuación por la región apical del segundo premolar maxilar. Bloqueo del nervio infraorbitario. El nervio infraorbitario anestesia el nervio alveolar superior medio y el nervio alveolar superior medio. Así también las pulpas dentarias desde el incisivo central maxilar hasta el canino del lado de la inyección. En un 72% se anestesian las pulpas de premolares maxilares y la raíz mesibucal del primer molar, el periodonto bucal, el párpado inferior, lateral de la nariz y el labio superior, con una aspiración positiva del 0%, aguja larga de 25G a 27G. El punto de inyección a la altura del pliegue mucobucal por encima del primer premolar. El avance de la aguja es hacia el área de actuación por debajo del agujero infraorbitario. Bloqueo del nervio palatino mayor. Nervios anestesiados, el nervio palatino mayor. Anestesiadas, porción posterior del paladar duro y los tejidos blandos que lo cubren. En dirección anterior la anestesia alcanza hasta el primer premolar y en dirección medial hasta la línea media. Se recomienda emplear una aguja corta de calibre 27G. El punto de inyección es en los tejidos blandos ligeramente por delante del agujero palatino mayor. Aspiración positiva menos del 1%. No se mueve, aprieta más. Bloqueo del nervio nasopalatino. Áreas anestesiadas, la porción anterior del paladar duro, los tejidos blandos y duros, bilateralmente desde el lado mesial del primer premolar derecho hasta el lado mesial del primer premolar izquierdo,
Comienda una aguja corta de calibre 27G. El área de actuación es el agujero incisivo por debajo de la papila incisiva. Los puntos de referencia son los incisivos centrales y la papila incisiva. Bloqueo del nervio bucal. Las áreas anestesiadas son los tejidos blandos y el periósteo bucal, con una aspiración positiva del 0,7%. Aguja larga de calibre 25G o 27G. El punto de la inyección es en la mucosa bucal y distal al molar más distal del arco mandibular. Su área de actuación es en el nervio bucal durante su paso sobre el borde anterior de la rama mandibular. Como puntos de referencia son los molares mandibulares, el pliegue mucobucal, con una orientación del bíceps hacia el hueso. Bloqueo del nervio mandibular, técnica Go-Gates. Áreas anestesiadas, piezas dentarias mandibulares, mucoperiósteo bucal, 2/3 anteriores de la lengua, cuerpo de la mandíbula y la piel que recubre el hueso. Comienda emplear una aguja larga de calibre 25G. El punto de inyección es en la mucosa de la cara medial de la rama mandibular, en una línea que une la escutadura intertrágica con la comisura bucal, inmediatamente distal al segundo molar maxilar. La aguja se orienta en el arco contralateral. Boca cerrada, se recomienda emplear una aguja larga de calibre 25G. El punto de inyección es a la altura del labio mucogesto.
maxilar. Colocar al paciente en posición supina. Los puntos de inyección es a la altura de la unión mucogiocíprico continuo del tercer molar maxilar. Bloqueo del nervio mentoniano. Los nervios anestesiados es el nervio mentoniano, las áreas anestesiadas, la mucosa bucal anterior al agujero mentoniano, alrededor del segundo premolar hasta la línea media, la piel del labio inferior y el mentón, con una aspiración positiva del 5,7%. Se recomienda emplear una aguja corta de calibre 25G o 27G. El punto de la inyección será en el pliegue mucobucal a la altura del agujero mentoniano, con una área de actuación, el nervio mentoniano entre los ápices de los primeros y segundos premolares, como puntos de referencia, premolares mandibulares y pliegue mucobucal. Hacia hueso.